Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Aredes, soy docente de la Cátedra de Clínica 1 de Prótesis y nos encontramos hoy para desarrollar el teórico concerniente a evaluación final de la oclusión, instalación y controles de la rehabilitación protética. Nos encontramos a esta altura finalizando toda la secuencia clínica que empezamos al inicio de la cursada, donde para realizar un tratamiento integral del paciente desdentado total, habíamos iniciado con el examen clínico y a partir de ahí desarrollamos toda la secuencia a partir de la cual desde las impresiones primarias recordarán la realización de modelos primarios, diseños de cubeta rodete, pruebas, conformación de los rodetes, registros tentativos, registros de certeza que fueron posteriores estos a las impresiones definitivas. Luego habíamos hecho la prueba de dientes, para lo cual previo habíamos estudiado y repasado los conceptos principales de oclusión. Cuando tuvimos la prueba de piezas dentarias, fuimos al paciente a realizar esta prueba y luego de eso se procedió a la terminación de estas prótesis y a la altura en la cual está instalado el teórico de hoy, tendríamos que pensar que nosotros vamos a recibir la devolución de esas prótesis que habíamos probado en estado de articulado en cera para proceder a evaluar de forma final esta oclusión y proceder a la instalación y los controles. Estamos pues terminando esta etapa del tratamiento y debemos tener ciertas consideraciones particulares, especialmente a la hora de evaluar los cambios que se producen desde la prueba dentaria, en la cual se utilizaron las piezas dentarias acrílicas seleccionadas, también habían visto un teórico de selección de piezas dentarias, habíamos visto estética y habíamos visto selección de dientes posteriores, pero tenemos que entender que del momento en el cual se realiza la prueba dentaria hasta el paso este que estamos encarando el día de hoy en el teórico, donde vamos a hablar de la instalación de esas prótesis, pueden suceder algunos cambios que no van a estar específicamente ligados al diente de stock, sino a las variaciones volumétricas que podemos tener producto de la polimerización del acrílico que se utiliza para reemplazar la cera que genera la conformación de lo que sería el cuerpo de nuestros elementos protéticos, ese acrílico rosa con el cual nosotros reconstruimos las bases, los flancos y los rebordes. Recuerden que toda esa estructura, todo ese universo rosa, lo va a conformar un material que por características propias tiende a contraerse en los procesos de polimerización. Y esas contracciones generan cambios de volumen. Esos cambios de volumen pueden modificar la posición de las piezas dentarias. Y específicamente lo que pueden modificar a través de esas pequeñas modificaciones, es lo que uno tendría que entender, es la oclusión, o sea, la relación de las piezas dentarias entre sí. A su vez habrá características especiales que tendremos que ver cuando hablemos de la instalación y los controles. A esta altura continuamos con la bibliografía de las clases anteriores, el texto del doctor Álvarez Cantoni Facina y el texto del doctor Capucelli también puede ser considerado una bibliografía adecuada para leer este tema. Cuando llegamos, por ende, a la evaluación final de la oclusión, tenemos que entender que ya ha sucedido la polimerización de la resina acrílica. ¿Qué es lo que sucede? Tendremos pequeños cambios, pequeños movimientos en el espacio de las piezas dentarias de stock que fueron articuladas y ya probadas, y esos pequeños cambios generarán alteraciones en la oclusión. Esa alteración en la oclusión es importante que la podamos chequear, que lo podamos corregir, pero no en el momento de probar en boca las prótesis, sino que tenemos una instancia previa, fundamental, para corregir esas pequeñas modificaciones, que es la remonta en el articulador. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que ver? Si nosotros hicimos el articulado de las piezas dentarias en dos modelos montados en articulador, ese articulado dentario lo probamos en la boca del paciente y luego de las pruebas pertinentes le dimos el ok clínico, o sea, dijimos esto es correcto para mandar a terminar. Y se procede, mediante los procesos de enmuflado, a realizar la terminación de esta prótesis. Es fundamental que si existe algún pequeño cambio volumétrico
En el primer lugar donde se ha chequeado es en el mismo articulador en el cual se confeccionó ese articulado. Porque si en un primer momento la prueba era correcta, si hay algún cambio, el lugar más simple para comenzar a corregir esos cambios es el mismo articulador en el cual fue confeccionada esta rehabilitación. Por ende, una vez que los modelos se retiran de la mufla, es importante poder volver a ubicarlos en el mismo articulador en el cual se hizo el articulado dentario. Este proceso se denomina remonta. Y aquí podemos ver que para poder realizar esa remonta hay algo fundamental, que son esos spline cast, se reciben como nombre, son esos cortes en forma de V que habíamos realizado y que ustedes vieron con el teórico de montaje de modelo superior e inferior, modelo definitivo, los montajes definitivos. Esos spline cast, que a su vez son cubiertos por un separador de yeso para que a ese nivel el yeso no se pegue uno con otro en el montaje. Recuerden que el yeso se pegaba en la zona central, no en esa periferia. Ese spline cast tiene como principal función poder volver a hermanar, a unir el modelo definitivo con la base de yeso que estaba en relación a las platinas del articulador, o sea, la parte del yeso que corresponde propiamente dicha al montaje, de manera tal de que cuando sacamos de la mufla las prótesis terminadas, incluso antes de ser pulidas, antes de ser separadas del modelo definitivo, volviéndolas a encastrar gracias a estas uniones, pueden ser recolocadas cuando salen de la mufla en el articulador. ¿Para qué? Para poder chequear que cuando volvamos a cerrar el articulador y hacer los pequeños movimientos y las pruebas que hacemos intrabordeantes para chequear la relación tridimensional de las piezas dentarias entre sí, nosotros chequeemos que si se generó alguna pequeña interferencia, alguna movilización dentaria que genera algún cambio, eso lo podamos corregir en el articulador, porque en el articulador tenemos mejor visión y por sobre todo más tiempo, no tenemos la incomodidad de la boca del paciente y no tenemos los efectos asociados a la depresibilidad de la mucosa que dificultan generalmente, junto con los pequeños problemas que pudiéramos tener de retención en alguna de las prótesis, como puede ser la inferior, el hecho de chequear con detalle esos contactos que podrían haber aparecido. Contactos que entendemos aparecen producto de la contracción de la resina acrílica. Es importante a la hora de hacer este montaje saber que en el proceso de remonta en el cual se vuelven a hermanar estos modelos, estos deben ser enfrentados y colocados entre sí sin volver o sin intentar pegarlos agregándole algo en la superficie de contacto. ¿Qué significa? Ustedes no debieran colocar ningún tipo de elemento adhesivo de ninguna naturaleza entre las superficies que entran en contacto. Si hay que unirlos, esta unión debe ser seca, debe ser una unión que por simple apoyo. ¿Y cómo hago para que no se separen? Porque si no coloco un adhesivo entre medio, en el momento de enfrentarlos corremos el riesgo de que se separen. Lo que se realiza es una unión por fuera, una unión que no afecte la superficie de contacto. Ahí van a encontrar abajo en rojo que dice: nunca coloque adhesivos o sustancias pegajosas sobre el zócalo, ni en la contraparte del yeso. A la hora de tener que tratar de mantener unidos, como se ve en la imagen derecha, las dos partes, el modelo definitivo y el zócalo del montaje, lo que se hace es una unión externa, como aquí pueden ver. En este caso se hicieron dos perforaciones y se colocaron unas pequeñas unas grampitas de alambre. Pero bueno, podría también colocarse cualquier otro tipo de adhesivo del lado exterior, no entre medio de las superficies. ¿Por qué? Porque si lo colocaran entre medio de las superficies, esto modificaría o separaría los modelos, el modelo del zócalo, y eso generaría per se una distorsión. Aquí pueden ver en esta imagen cómo se observa que estos modelos que en la prueba de dientes estaban perfectamente ocluyendo, esa prueba de dientes fue probada en boca, y luego de todo haberse hecho las pruebas clínicas, el odontólogo remitió al laboratorio para hacer la terminación,
Obsérvese cómo, cuando se realiza la remonta, nosotros podemos observar los efectos de la contracción, o sea, de los cambios volumétricos de la resina acrílica productos de su polimerización. Y esto se puede ver especialmente a dos niveles, lo podrán ver por la separación que se genera en la bóveda, donde el borde de acrílico se separa del borde de yeso producto de la contracción de la masa acrílica. Y esta contracción tracciona y genera pequeños movimientos en las piezas dentarias, y esos pequeños movimientos, al desplazar levemente las cúspides, aunque fuera décimas, no permiten que la cúspide vuelva a ocluir correctamente en el lugar donde estaba previsto, llámese fosa o reborde proximal. Esa situación se puede comprobar debido a que al haber pequeños cambios, lo que va a pasar, y lo pueden ver acá, es que cuando se hace el cierre en el articulador, el vástago incisal queda separado. ¿Queda separado por qué? Porque los cambios a nivel de la relación cúspide-fosa o cúspide-reborde generan un contacto en otro sitio que no fue el planificado, y eso se ve reflejado en el sector anterior del articulador por un aumento de la dimensión vertical oclusiva. ¿Por qué aumentaría la dimensión vertical oclusiva? Básicamente porque la cúspide, al no ocluir en la fosa o en el reborde, sino ocluir lateralizada, producto de esa pequeña deformación que generó la contracción del acrílico, va a generar que el cierre no sea perfecto. Ese cierre queda elevado, toca antes en otra cúspide, en un sector lateral de un reborde, y eso genera que el cierre sea a una dimensión vertical oclusiva levemente aumentada. Observes entonces que, teniendo los modelos remontados en el articulador, perfectamente se coloca papel de articular, se realiza el cierre, siempre primero se chequea el cierre en céntrica y podremos comprobar ya sea la presencia de contactos unilaterales, la presencia de contactos desplazados o incluso, para prestar atención, estos contactos que podrían aparecer que se pueden dar en sectores de la prótesis, del cuerpo de la prótesis acrílico, que a veces entran en contacto entre sí y que no son contactos oclusales propiamente dicho. Son contactos entre las superficies rígidas de ambas prótesis, que se suelen dar siempre en el sector más posterior, y que a veces en el cierre dificultan la correcta oclusión. Fíjense cómo en esta imagen pueden ver que este sector, si presenta un contacto, generará indefectiblemente un desplazamiento que no permitirá una correcta oclusión. O sea, no solamente debemos chequear los correctos contactos a nivel de la tabla oclusal, sino que deberemos fijarnos que no se generen contactos que puedan ser distorsivos a nivel de las masas de los cuerpos acrílicos de las prótesis. Una vez chequeado que no existe ningún contacto prematuro, ninguna deflexión, ninguna interferencia dentro de las limitaciones que podemos observar en el articulador, en nuestro montaje y en nuestros modelos, y que no existen contactos distorsivos en ningún otro sector, y chequeamos que las prótesis terminadas, enmufladas, guardan las mismas relaciones que las que habíamos visto en la prueba de articulado dentario. O sea, compensamos en el articulador las pequeñas deformaciones producto de la contracción de la resina acrílica, procederemos, o procederá también el laboratorio, a separar las prótesis terminadas del modelo y su terminación, su pulido, su acondicionamiento final para poder enviarnos al consultorio las prótesis listas para ser probadas e instaladas en la boca del paciente. Por ende, debemos entender que en el proceso de terminación existen deformaciones propias de la contracción de la resina acrílica y que el primer lugar para manejar y compensar y corregir los productos de esa deformación son siempre el articulador. O sea, lo primero que se debe realizar es la remonta de los modelos definitivos en el articulador, de manera tal de asegurarnos que cuando llegamos a estar al lado del paciente nosotros tengamos las prótesis terminadas y en las cuales ya fue realizada una primera corrección de esas pequeñas alteraciones que se pueden observar. Ahora bien, no solamente en el articulador se pueden corregir esas pequeñas
alteraciones o esos pequeños detalles de oclusión, sino que también se pueden realizar en boca. ¿Y cuál sería la mejor manera de realizar la corrección en boca? Y si habíamos tomado un registro intermaxilar a través de apoyo central único, lo mejor que podríamos hacer si queremos corregir la oclusión en la boca del paciente sería poder adaptar a las prótesis terminadas un dispositivo similar al que utilizamos para construirlas, o sea, una bóveda palatina y un tornillo de apoyo central único. Esto se puede hacer perfectamente, es levemente laborioso, no siempre se hace, eso tienen que saber que en la clínica muchas veces se procede a realizar una inducción manual como una primera aproximación a realizar este control, pero lo que tienen que tener como concepto es que el control final de la oclusión se debe realizar en relación céntrica. Y para realizarlo en relación céntrica, el paciente debe ser inducido a esa posición de relación céntrica. Lo más correcto siempre es realizarlo con el mismo dispositivo con el cual se lo indujo a relación céntrica para realizar el registro intermaxilar y el montaje, o sea, el registro que usamos para construir las prótesis. Entonces, estos se pueden adaptar, como pueden ver acá en la imagen, tanto a la prótesis terminada superior como a la prótesis terminada inferior, y en este caso sí será necesario levantar levemente el tornillo para poder permitir que haya un desplazamiento, un anteroposterior, como podrán ver en la siguiente imagen, donde con las prótesis terminadas se acondiciona, se adiciona el dispositivo de apoyo central único, se realizan los movimientos, se ubica ese punto central y a partir de ese punto central, si queremos hacer la corrección de la oclusión, lo que deberemos hacer es empezar a bajar en ese sitio el tornillo de manera tal de poder interponer papel de articular y de esa manera poder lograr que el paciente, a partir de abrir y cerrar, chequeando que ese tornillo siempre contacte con la posición de relación céntrica, observar los puntos de contacto y poder realizar la rectificación necesaria para que el paciente primero obtenga el mejor contacto en céntrica y luego poder observar que el paciente también posea una correcta relación oclusal en excéntricas. Recuerden que nosotros estamos hablando de que en un paciente desdentado total con dientes anatómicos, nuestro patrón de oclusión es una oclusión balanceada, específicamente una oclusión balanceada bilateral y posterior, porque generalmente en nuestro patrón de oclusión nosotros no realizamos contacto anterior, dejamos sin contacto las piezas anteriores. Más allá que en una propulsiva, es factible que en el momento del contacto de las piezas anteriores, esto pueda ser balanceado, pero lo hacemos inclinando el segundo molar, como lo han visto en la clase pertinente. Ahora bien, dentro de lo que es control final de la oclusión, existe un tópico particular sobre el cual tenemos que profundizar, que es la evaluación de cómo realizar la corrección de las deficiencias en los contactos oclusales en prótesis total removible cuando aparece esto, un contacto prematuro. Cuando tenemos un contacto prematuro, es entendible que deberíamos proceder a corregirlo. Esto lo hacemos generalmente por desgaste, por sustracción. Entendemos que el 99% de las correcciones las hacemos por sustracción. Por ende, cuando tenemos un contacto prematuro, como podrían ver en este esquema, donde hay contacto, en este caso, entendamos si lo estamos viendo de frente, que sería un contacto derecho. Pero tenemos un contacto y la ausencia de contacto en el otro lado. Y la pregunta es simple. Si tengo contacto entre una cúspide y su área antagonista, cuando hablamos de área antagonista a una cúspide, entendemos que toda cúspide irá a encontrarse ya sea con una fosa o una tronera. Ahora bien, si tenemos un contacto prematuro, la pregunta de rigor es, ¿qué desgasto para lograr una armonía oclusal? ¿Desgasto la cúspide o desgasto la fosa? Entendemos fosa o tronera si desgasto la superficie receptora o la superficie de morfología cóncava, o sea, convexa pero en profundidad, o la cúspide que sería la estructura también convexa
pero en altura. O sea, o desgasto la cúspide o desgasto la fosa o tronera. Llegado el momento, tendríamos que entender que deberíamos pensar de qué manera racional decidimos esto. Y vamos a analizarlo siguiendo ciertas lógicas. Siempre recordemos que de lo que vamos a hablar es del control o desgaste oclusal en prótesis total removible, donde lo que vamos a buscar es que exista siempre oclusión balanceada bilateral, o sea, necesitamos balanceo en el momento de realizar excéntricas entre ambos lados. Para resumirles, y les adelanto, esto es fundamental de entender que para que haya contacto de un sector o de otro sector cuando existen planos inclinados, la altura cuspidea es un valor fundamental. ¿Por qué? Porque si hay desplazamiento sobre planos inclinados, es la altura cuspidea uno de los valores fundamentales para poder mantener ese contacto. Por ende, vamos a ser bastante celosos de desgastar una cúspide. Eso ya les tiene que servir de regla. Vamos a ser bastante celosos, pero vamos a pensar levemente cómo procedemos. Tengo un contacto prematuro en oclusión céntrica, lo vamos a ver graficado acá. Vean esta imagen. Siempre que tengamos que decidir o a ustedes les pregunten, hay un contacto prematuro en céntrica, ¿qué desgasto? Lo que uno tiene que pensar es que esa cúspide y esa fosa que tienen un contacto prematuro, tenemos que evaluar qué hace esa cúspide en las dos lateralidades. Cuando pensamos en dos lateralidades, pensamos en lateralidad hacia el lado de trabajo y lateralidad hacia el lado de no trabajo. O sea, hacemos lo que se denomina una evaluación en excéntricas. Excéntricas de trabajo y excéntricas de no trabajo. Y a esta altura recuerden que en una prótesis total removible con dientes anatómicos, nosotros vamos a necesitar que esa cúspide contacte en ambas excéntricas. Yo necesito que contacte en la excéntrica del lado de trabajo y contacte en la excéntrica del lado de no trabajo. Entonces observen, yo tengo una cúspide y una fosa. Esa cúspide, voy a pasar nuevamente a la diapositiva anterior, esa cúspide era un contacto prematuro, cúspide-fosa, y evaluado de un lado, observaba que no había contacto del otro. ¿Qué tengo que pedirle al paciente? ¿O qué tengo que chequear en el paciente? O en el instrumento si lo estoy haciendo en un articulador. Primero, hacer la lateralidad hacia el lado de trabajo. Hacia el lado de trabajo resulta ser que la cúspide también, esa misma cúspide que antes tenía un contacto en esta fosa, prematuro porque no dejaba contactar el otro lado, ahora también tiene un contacto con su cúspide antagonista en excéntrica. O sea, en esta lateralidad, esta cúspide se encuentra en contacto con la otra cúspide, vestibular inferior con vestibular superior, y seguimos sin contacto del otro lado. Esto no debiera pasar en prótesis total removible. Yo querría idealmente que esto y esto también contacten en la excéntrica del lado de trabajo. Ahora bien, esta cúspide, por ende, yo puedo pensar que esta cúspide y esta fosa tenían una altura incorrecta porque no ocluía en céntrica. Esta cúspide con esta cúspide tiene una altura incorrecta en la excéntrica de trabajo porque no contacto del otro lado, no estoy balanceando correctamente. Cuando ahora realizo la excéntrica hacia el lado de no trabajo, resulta ser que esta cúspide contra su antagonista contacta perfectamente para balancear en este tercer movimiento. ¿Qué significa? Que esta cúspide es incorrecta en cierre, es incorrecta en lado de trabajo, pero sí es correcta en lado de balanceo. Por ende, ¿tengo que gastar la cúspide o la fosa en la primera situación? Tengo que gastar la fosa. ¿Por qué? Porque si yo gastara la cúspide, esto que es lo único correcto que tengo, también lo perdería. Yo tengo que chequear 3 correcciones. Cierre correcto, excéntrica de trabajo correcta, excéntrica de no trabajo correcta. Y esas 3 opciones se chequean con la misma altura cuspidea. Si la cúspide es correcta en cualquiera de las 3 situaciones, si es correcta en la primera ya no me lo tengo que plantear, pero si es correcta en las 2 lateralidades,
la cúspide no se puede desgastar porque perdería eso correcto que tengo. Por ende, observen cómo vamos a decir que lo que se debe desgastar es la fosa, porque si desgasto la fosa voy a tener una cúspide que sigue siendo correcta en lado de balanceo y ahora pasaría a ser correcta en cierre. Por ende, fíjense que yo ahora tendría, si desgasté la fosa, una cúspide que ocluye correcto en cierre y también ocluía correcto en lado de balanceo. Me faltaría ver el de trabajo, que es un paso más adelante. Pero yo lo que sé es que no tengo que en esta altura desgastar la cúspide. Estamos evaluando lo que es la oclusión céntrica normalizada, o sea, la posición de cierre. ¿Por qué hablamos de esto? Porque generalmente la posición de cierre, cuando la mayoría de nosotros pensamos rápido en un contacto prematuro y realizar un desgaste, suele haber una tendencia a ir directamente a desgastar la cúspide. Será porque es lo que uno más fácil ve y tiene la tendencia a pensar que la desgastó y ya solucionó el problema. Pero pensemos que las alturas cúspideas es algo que nosotros debemos preservar, porque la altura cúspidea es lo que colabora, lo que trabaja, generando esa conjunción de relaciones oclusales que los que nos dan es esa oclusión equilibrada, que como habíamos visto en la fórmula de Thielemann, donde la altura cuspidea ocupa un lugar importante. Modificar la altura cuspidea dependerá siempre de que esa cúspide realmente cumpla su trabajo, su rol en las tres posiciones. Cierre central, o sea, oclusión céntrica normalizada, lateralidad o excéntrica hacia el lado de trabajo y hacia el lado de no trabajo. Veamos otro ejemplo. Volvemos a tener la misma situación, un contacto prematuro en oclusión céntrica. El paciente cierre, contacta de un lado, no contacta del otro. ¿Qué debemos hacer? Nos preguntamos, ¿desgasto cúspide o desgasto fosa? ¿Qué tendría que ver? Lo mismo. Lado de trabajo. ¿Hay contacto prematuro? Sí, hay contacto prematuro. Ya tengo que la cúspide, su altura sería incorrecta en el cierre, su altura es incorrecta, estamos hablando siempre de esta cúspide. Esta cúspide también es incorrecta en el lado de trabajo. Y aquí vemos lado de no trabajo. En el lado de no trabajo deberemos ver qué sucede. Si en el lado de no trabajo también tenemos un contacto prematuro de esa cúspide, entenderemos que la cúspide tenía una altura incorrecta en las tres posiciones. En este caso sí desgasto la cúspide, porque vimos que la cúspide no nos permitía una correcta oclusión céntrica, la cúspide era un contacto prematuro también en la excéntrica del lado de trabajo, y ahora vemos que también es un contacto prematuro en la excéntrica del lado de no trabajo. En este caso, si en las tres situaciones la cúspide, su altura es excesiva para permitir el balanceo, se procede a desgastar la cúspide. Este es el único caso en el cual admitimos desgastar una cúspide. Como les dijimos, somos celosos de la altura cuspidea. Por ende vemos que en este caso, en las tres situaciones la cúspide tenía una altura incorrecta, corresponde desgastar la cúspide. Veamos otro ejemplo. Contacto prematuro en oclusión céntrica, misma situación, desgasto cúspido, desgasto fosa. Vemos una lateralidad hacia el lado de trabajo y la cúspide no contacta. No contacta, ¿qué significa? Que del otro sector habrá alguna cúspide que entra en contacto y esta del lado de trabajo no genera contacto. Por ende, si ahora vemos que hacemos un balanceo hacia una lateralidad hacia el lado de balanceo y tampoco existe contacto, la cúspide no, vamos al principio, esta cúspide tenía una altura incorrecta, había una relación cúspide-fosa que no permitía contactar del otro lado. Cuando hacemos la lateralidad, vean que queremos ir hacia el lado de trabajo, pero el otro lado contacta y este no contacta. Nosotros estamos analizando siempre lo que ustedes ven a la izquierda de la pantalla. Y ahora hacemos una lateralidad hacia el otro lado, hacia el lado de balanceo, y podemos observar que la cúspide que estábamos analizando tampoco contacta. Evidentemente esta cúspide en el único lugar en donde salta es en el cierre, porque para las otras dos movimientos esa cúspide propiamente no tiene una altura que le permita el balanceo. Por ende, ¿qué debiera desgastar?
y debió desgastar la fosa, porque justamente esa cúspide en la única situación en la cual es alta es en el cierre. Vimos que en el cierre era un contacto prematuro, pero en lateralidad de trabajo y de no trabajo prácticamente no generaba contacto. No generar contacto no es bueno en prótesis total removible, porque nosotros hablamos de oclusión balanceada. Por ende, en este caso se debe desgastar la fosa. Si la cúspide era corta, desgastar la cúspide lo único que va a hacer es exacerbar esa situación de cúspide corta. Por ende, de esa manera observan cómo reponemos la oclusión céntrica normalizada. Y esto es fundamental, es un ejercicio de lógica que generalmente aparece presente en los exámenes y donde lo que tienen que entender es que lo que buscamos preservar es la altura cuspidia como elemento fundamental para el equilibrio oclusal y que no desgastamos las alturas de las cúspides cuando la cúspide cumple su trabajo en alguna de las tres posiciones. Siempre recuerden que la cúspide va a trabajar en esas tres situaciones. Cierre, lateralidad de trabajo, o sea, excéntrica hacia el lado de trabajo y excéntrica hacia el lado de no trabajo. Basta con que la cúspide cumpla correctamente su rol en alguna de las dos excéntricas para que consideremos que lo que debemos desgastar es la fosa y no modificar esa altura. Recuerden que desgastar una cúspide generaría una desoclusión y es lo que nosotros no queremos en una prótesis balanceada, en una prótesis total removible con dientes anatómicos. Queremos oclusión balanceada bilateral posterior. Ahora bien, existen otros factores importantes a la hora de pensar el control final de la oclusión y la posibilidad de tener que realizar algún desgaste. Por ejemplo, si nosotros sabemos que en las piezas posteriores dividimos a las cúspides en fundamentales o de soporte y cúspides no fundamentales o de corte, recordarán, concepto que ya lo habrán visto en otras asignaturas, en el maxilar superior las cúspides fundamentales o de soporte son las palatinas, en el maxilar inferior son las vestibulares, y las cúspides de corte o no fundamentales en el maxilar superior son las vestibulares y en el maxilar inferior son las linguales. Entendemos que las cúspides fundamentales, cuando entran en contacto entre sí, son una parte fundamental del equilibrio oclusal. De hecho, mantienen la dimensión vertical oclusiva. Ahora bien, si nosotros tenemos que pensar que existe en el lado de trabajo un enfrentamiento de cúspides fundamentales y no fundamentales, porque en el lado de trabajo se enfrentan cúspides de igual nombre, vestibular con vestibular, pero resulta ser que la vestibular inferior es fundamental y la vestibular superior es no fundamental. Si hubiera un contacto prematuro y yo entiendo que debo desgastar estas cúspides, ¿qué cúspide debiera desgastar? Y si tendríamos que pensar en esta situación, debiéramos desgastar la cúspide no fundamental. ¿Por qué? Porque la cúspide no fundamental sería aquella que incluso por posición afectaría el equilibrio oclusal y aparte porque no interviene directamente en mantener la posición, la altura final de lo que es la dimensión vertical oclusiva. Ahora bien, si yo realizo en el lado de balanceo un movimiento en el cual se enfrentan dos cúspides fundamentales y yo debiera pensar en que tengo que desgastar una de las cúspides fundamentales, ¿cuál cúspide fundamental debiera desgastar? Puesto que acá ya tengo dos cúspides que tienen un mismo tenor en cuanto a su importancia en la oclusión. Tenemos que entender que en este caso y por una cuestión funcional, nosotros desgastamos de las dos cúspides fundamentales, o sea, palatina superior y vestibular inferior, cúspides que generan contacto prematuro solo en lateralidades de no trabajo, que es cuando se enfrentan cúspides fundamentales entre sí. Nosotros en prótesis total removible desgastamos siempre la vestibular inferior. ¿Por qué? Por una cuestión técnica y tal vez algo mecanicista, que siempre buscamos reducir la altura relativa de la oclusión del maxilar inferior porque eso mejora las relaciones de palanca. Acercarnos al maxilar más desfavorable, recuerden, en un principio derivado de las teorías de Sears y que tiene que ver con
buscar favorecer en lo posible, aunque fuera poco, pero tenerlo como concepto y como idea directriz al maxilar más desfavorable, que suele ser siempre el maxilar inferior en prótesis total removible. Por ende, cuando se encuentran dos cúspides fundamentales y debiéramos pensar en cuál desgastar, elegimos desgastar la inferior. De esta manera, lo que vamos a buscar a partir de todo lo que hemos desarrollado es asegurar un balanceo bilateral posterior. Una vez que tenemos este balanceo bilateral posterior, que ha sido chequeado en una primera instancia en el articulador y en una segunda instancia en boca del paciente, procederemos ahora a hablar específicamente de las maniobras clínicas de la instalación de una rehabilitación protética con prótesis total removible. ¿Cuáles son los pasos a seguir en este procedimiento clínico, en esta cita? Primero, deberemos controlar la superficie protética, asegurarnos que no exista en esta superficie nódulos, elementos punzantes, deformaciones que podrían generar dolor por compresión. Deberemos controlar el soporte de las prótesis. Fíjense cómo controlar soporte de la prótesis es algo que nos acompaña a lo largo de todo el tratamiento rehabilitador. Paso siguiente, procederemos a controlar la retención, siempre bajo presión digital primero y luego observaremos que esta retención no se vea afectada por la oclusión, como vamos a ver más adelante. Luego realizaremos el control propiamente dicho de la oclusión mediante el uso de papel de articular para proceder a chequear las presiones con pastas o siliconas. Vean que el control de presiones también, como el de soporte, nos acompaña a lo largo de todo el tratamiento. Y luego instruiremos al paciente, y eso es fundamental, y ya verán cómo la cátedra ha desarrollado guías al respecto, para planificar y entender la importancia de los controles inmediatos, entiéndase controles a las pocas visitas, a los pocos días de instalación, pero también la planificación de los controles a meses y años de una rehabilitación protética, puesto que la prevención en prótesis total removible es algo que se hace y se planifica y es parte estructural de nuestra filosofía de tratamiento. Aquí podemos ver o repasar lo que hemos dicho. Comenzábamos eliminando nódulos o aristas de acrílico. Es importante observar y palpar el interior y los bordes de una prótesis total removible terminada para observar la ausencia de cualquier elemento que pueda generar una lastimadura, una compresión, una lesión por decúbito. Es importante, previo a colocar las prótesis en boca, humedecerlas. La sensación del acrílico seco es desagradable. Es importante entender que la mucosa es una estructura sensible y que la prótesis, cuando es llevada a boca para su prueba, debe ser humedecida previamente. Hay que mantener unos minutos bajo presión digital la prótesis en su lugar, hacer las pruebas de soporte, como hacíamos para una cubeta rodete, generando presión digital, primero a ambos lados de la línea media, a la altura de premolares, observando que no existe un movimiento de un lado o del otro, luego chequear la retención, el sellado posterior. Obsérvese que esto se hace tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. A esta altura debiéramos recordar todas las pruebas que realizábamos en la cubeta rodete, todas las pruebas que realizábamos en un remarginado y todas las pruebas que realizábamos en la depresión definitiva propiamente dicha deben ser repetidos en el momento de la instalación, ya que todo aquello que hemos buscado obtener como éxito clínico a lo largo del tratamiento debe verificarse su permanencia y su existencia en el momento de la instalación. Ahora bien, más allá de chequear la retención a boca abierta, hay un punto fundamental que es qué sucede con estas propiedades en el momento que el paciente ocluye, puesto que una oclusión que no sea armónica y que no sea bilateral podría generar por presión entre las piezas dentarias que una prótesis que individualmente permanecía con excelente retención, esta retención se pierda. Por ende, si una prótesis que fue probada en boca, terminada, tiene buenos valores de retención cuando se prueba de manera individual, pero lo pierde luego de que el paciente ocluye, tendremos que pensar que la causa de esa pérdida está en las relaciones oclusales y por ende habrá que chequear siempre
a posteriori de asegurarnos un correcto soporte y retención, el modo en el cual se dan las relaciones oclusales. O sea, tendremos que ir a buscar papel de articular, un elemento portante, y proceder a observar de qué manera el paciente marca esos contactos oclusales y realizar los desgastes pertinentes. Es importante como detalle que el control oclusal se debe realizar interponiendo papel de articular de ambos lados, a ambos lados de la línea media. Si ustedes colocan papel de articular solo a la derecha o a la izquierda, el paciente por instinto, por reflejo, va a lateralizar la oclusión hacia el lado donde tiene contacto en la mejilla. Eso es derivado de un reflejo masticatorio. Por ende, si no colocamos papel de articular de ambos lados, lo que tendremos ya es un defecto técnico que nos llevará a ver más contactos de un lado que del otro. Es importante para hacer el chequeo oclusal que siempre se coloque papel de articular de ambos lados. Pasaremos a observar esos puntos de contacto. Verán que hay puntos que tienen marcas mucho más fuertes, hay algunos que tienen un centro blanco, que eso es el contacto prematuro propiamente dicho. Tendremos que chequear si existen contactos cúspide-fosa, cuál deberemos desgastar, para lo cual tendremos que ver no solamente el cierre, sino la lateralidad. Si el paciente tiene un contacto prematuro de un sector, o sea, ocluye de ejemplo lado derecho y no lado izquierdo, habrá que hacer las lateralidades pertinentes para asegurarnos que esa cúspide sea desgastada o si hay que desgastar la fosa. Y otra característica fundamental que deberemos observar es que no haya contacto en el sector anterior. Recuerden que en nuestro esquema oclusal nosotros no teníamos contactos en el sector anterior, puesto que buscábamos oclusión balanceada bilateral posterior. Estábamos usando justamente dientes anatómicos. Otro sector que debemos tener especial cuidado es en el sector posterior, asegurarnos que sean los segundos molares inferiores aquellos que balanceen en propulsión y en lateralidad, de manera tal de tratar de obtener siempre contactos del sector posterior y mantener estos segundos molares preparados para asistir a las excéntricas en propulsión o en lateralidad, al mismo tiempo que observamos en cierre la ausencia de contactos en el sector anterior. Cuando hablamos de chequeo de presiones, recuerdan que habíamos hablado de que se podía utilizar una pasta especialmente indicada para esto, se llama PIP, Pressure Indicator Paste, o existen también siliconas fluidas que podemos adaptar para realizar este tipo de prueba. Son materiales que se colocan en el interior de la prótesis, luego se hace al paciente ocluir con ellos y se procede a observar en qué zona el material discurre, dejando al descubierto la base acrílica. Esa zona nos marca el área de sobrecompresión y esas áreas de sobrecompresión son las que deben ser desgastadas y se vuelve a realizar la prueba. ¿Qué es lo que buscamos? Que la prótesis distribuya de manera uniforme las cargas en su terreno de asentamiento, específicamente que cumpla de manera cabal el principio de soporte, de manera tal en el cual nosotros podamos entregar las prótesis al paciente y lograr una rehabilitación. Y acá tenemos una foto de un paciente con la instalación de su tratamiento protético y devolviéndonos una sonrisa luego de todo el proceso que ha transitado en conjunto con ustedes. No es algo que se realice de manera individual, es un tratamiento en lo cual el paciente es parte fundamental de nuestra filosofía de trabajo y es el receptor, el fin último es la rehabilitación funcional del mismo, estética y funcionalmente. Ahora, esta rehabilitación sobre este paciente, fin último de nuestro tratamiento, requiere entender que así como llevó un tiempo, un proceso su rehabilitación, es importante saber que debemos evaluar periódicamente la oclusión de este paciente. Lo ideal es realizar una evaluación periódica a través de un articulador, para lo cual nosotros debiéramos realizar una remonta de los casos clínicos o de las prótesis pasado un tiempo en el articulador para hacer un correcto control oclusal. Entenderán que corregir la oclusión correctamente lleva una serie de pasos que demandan tiempo y precisión. No siempre la boca es el lugar más adecuado para desarrollar
correctamente un control final de la oclusión en una prótesis total removible. No significa que no se pueda hacer, pero si hablamos de lo ideal, nosotros debiéramos pensar que tendríamos que poder hacer un nuevo registro de relación céntrica en el momento de la evaluación periódica de la oclusión, readecuando un dispositivo de apoyo central único, idealmente un registro de arco facial, y que el paciente realice con el apoyo central único un arco gótico a una determinada dimensión vertical, en el cual la aumentaríamos levemente para poder permitir esos movimientos, y con esto se haría un montaje en el articulador de esas prótesis para reevaluar su oclusión. Por ende, idealmente obtendríamos una prótesis terminada, remontada, en la cual chequearíamos y corregiríamos los detalles oclusales para que el paciente pueda continuar con su uso y manteniendo en salud su sistema estomatognático, entendiendo que el soporte, la retención y la estabilidad de esas bases protéticas serán correctas. De lo contrario, hay que hacer un chequeo semestral de la oclusión con papel articular en boca y un chequeo de las presiones con las pastas o el uso de siliconas para lograr mantener la salud y prevenir cualquier complicación futura de estas prótesis. Entendamos que la reabsorción ósea de los rebordes es un proceso afectado por las presiones y que de una u otra manera puede ser reducido si las prótesis funcionan de manera óptima. Prever controles periódicos es parte fundamental de la prevención en prótesis total removible. Bueno, muchísimas gracias y estamos a su disposición para cualquier consulta o duda al respecto. Hasta luego.